En Nueva Zelanda, durante la subasta número 348 de la segunda quincena de enero de este año, el panel general de Global Dairy Trade, que es como la acción, ¿no?, registró un aumento del 2,3% en el precio internacional de los lácteos y se situó la tonelada de lácteos en $3,493. Y en este evento, que contó con la participación de 167 oferentes, se llevó a cabo la compraventa de aproximadamente 25,000 toneladas de productos lácteos en uno de los principales mercados a nivel mundial. Les cuento que los antecedentes que prueban que los romanos ya elaboraban quesos son variados y provienen de diversas fuentes históricas, ¿no? Aunque no hay evidencia escrita específica que detalla que la producción de quesos entre los romanos, hay indicios arqueológicos y que mencionan que y se mencionan en esos textos antiguos que ya se hacían quesos en esa época, es decir, que respaldan la idea de que esos romanos ya estaban involucrados en el negocio de la quesería, ¿no? Y también el consumo de los quesos. Y aquí hay algunos antecedentes que prueban lo que digo, ¿no? Algunas fuentes literarias de la antigüedad hacen referencia al consumo de queso en la Roma antigua. Por ejemplo, autores como Plinio el Viejo y Columela, en inglés es Columel. La temperatura, ¿cómo afecta la temperatura a los cultivos lácticos? Porque la gente en las recetas dice, no, que se calienta la leche tanto. ¿Por qué? Entonces, en el mundo del queso artesanal, la temperatura juega un papel crucial. Y hoy quiero explorar con ustedes cómo esa temperatura especialmente afecta a los cultivos lácticos liofilizados, ¿ok? Y cómo afecta todo ese binomio a la fabricación de quesos artesanales. Hacer queso implica manejar elementos como permisos sanitarios, manejo de empleados, pago de impuestos y, como les digo, el más importante, ventas. Sin ventas no hay negocio. Y eso aplica a cualquier negocio, incluyendo el negocio de los quesos artesanales. Fíjense esta cuajada. ¿Ok? Fíjense esta cuajada. Esta cuajada, esto parece que fuera un queso de pasta hilada. Si se fijan que la cuajada está en el centro y está flotando en el suero, ¿verdad? Y hay como ciertos huequitos en la cuajada. Eso es un síntoma o un signo de que la cuajada es débil. Este es un queso madurado, ¿correcto? Y ese queso, fíjese todo ese poco hueco que tiene. Eso, para algunos esos quesos, esos huecos son espectaculares. Para mí no, porque eso es una invasión por Clostridium. Eso es un queso madurado, eso se llama en quesería, se llama late blowing, que es hinchamiento tardío. Entonces, cuando los quesos se empiezan a madurar, eso es un Gouda. Entonces, eso es lo que yo les digo, ¿no? Ustedes partiendo de un queso fresco, supongamos que esta fuera una mozzarella, partiendo de la mozzarella, una mozzarella normal y silvestre, ustedes lograron otro queso, que es el queso ese con picante, de repente le dan un nombre, mozzarella inferno, por decir algo, y la venden más cara. Un nivel alto de acidez es un pH bajo. El pH va inversamente, el valor de pH va inversamente proporcional al nivel de acidez. Un pH 5 es más alcalino que un pH 3. Yo utilizo una plataforma que es de nosotros, ¿okay? Que se le da a nuestros alumnos. Entonces, bueno, es de nosotros. Nosotros somos los distribuidores y es nuestra la plataforma, o sea, es de nuestro uso. Entonces, bueno, es la que tengo yo. No tiene nombre así. ¿Okay? Una plataforma, también tenemos un sistema de seguridad alimentaria.
donde llevamos el control de todo lo que se hace en los quesos, todo lo que es la parte de proveedores. Nosotros sabemos a un batch qué bacteria se le puso a cada lote de queso, cuánto se le puso, cuál es la fecha de caducidad de esa bacteria, o de la sal, o de la leche que compramos, cuál es la fecha de expiración, a qué hora, a qué temperatura llegó. Todo eso lo manejamos nosotros con el sistema. La manera de empezar es dejar de hablar pistolada y empezar a hacer. Eso lo dijo Walt Disney.